Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Prune. Todos los que estéis aquí reunidos seguramente habéis tirado por Nicole, así que ir a ver la build de Nicole que está por aquí. Una locura lo que mejoraba Nicole. Lo único que no se pudo realmente acertar desde la beta fue el tema de Klee y Arlequino, que no mejoran tanto como pensaba por el tema de los bufos. El resto, una locura. Sorprendidísimos con Flints, con Mawika y sobre todo con Barca, así que quien no haya visto el contenido de Nicole, ir a verlo. Y hoy preparaos porque vamos a hablar de un muy buen 4 estrellas. Vamos a hablar de la cantidad total de ataque que necesita, del set que lleva, porque puede llevar los dos nuevos sets, de todas las combinaciones posibles de equipos que podría tener Prune, aunque la verdad es que la mayoría son Nicole Durin. Y quien activa todos los bufos de Prune, de hecho, es Barca. Así que bueno, Prune es un poco un soporte dedicado de este equipo hasta que el día de mañana salga algún DPS que pueda jugar en esta core, pero que no sea Barca, que no lo creo. Y lo fácil que es construirla, porque como buen gancho para que estéis atentos al vídeo, es totalmente objetivo que no hace falta subir sus talentos y en muchas ocasiones no va a hacer falta que la subas al 90. Me explico. Hay otros personajes que es como, bueno, para ahorrar recursos puedes no subirla, pero cuando lo subas mejora un poco más y el equipo mejora no sé qué. Con Prune no. Con Prune, subirla al 90 incluso te va a perjudicar en algunos casos, así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por estar un día más ahí detrás de la pantalla, recordad que todo esto anterior es gratis, no os cuesta nada y apoya muchísimo el vídeo y que os regalo 2 bendis todos los días solo por apoyar el canal de forma free to play. Cuantos más cosas free to play hagáis, suscribirse, activar la campanita, dejar los puntos del hype, comentarios para el algoritmo. Yo no tengo a Prune señor de la pantalla, pero aquí estoy migajeando la bendi. Más posibilidades tenéis de ganar. Y ahora sí, como dije, que aprovechen y están comiendo, gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Y vamos con la build legendaria de Prune. Pues bien, ella es un soporte. De hecho hablaremos también del cazador de dragones, que he visto mucha gente y muchas pre-builds y muchos análisis. No va a cazador de dragones. Sí va a cazador de dragones. Ahora os hago los números y os vais a quedar con la boca abierta diciendo, vale, cazador de dragones. Los sets, que va a sombra verde y todo lo demás. Pues bien, ¿qué hace ella? Lo primero es que los talentos no se suben y no hacen nada .jpg. Primero porque no es un DPS, con lo cual no quiere subir el ataque normal. La habilidad elemental, como veis, sube el escalado de daño, pero ella no va con daño, es decir, no va con probabilidad crítica, no va a hacer críticos, su escalado no va a hacer falta, aunque he de decir, mención honorífica, que los escalados que tiene son decentes, ¿eh? A veces metes un crítico sin querer con Prune y ves un golpe enorme y dices, ¿quién ha sido? Ha sido Prune. Pero bueno, no se suben los talentos, ¿ok? Porque no va con probabilidad. Y como veis, la ulti también solo es daño. ¿Qué hace realmente la ulti y lo demás? Pues básicamente lo que hace la ulti y la habilidad elemental es, la habilidad elemental, metes el martillazo y la ulti lo que hace es invocar un cascabel que va golpeando a los enemigos, daño a Nemo, con lo que generas un torbellino recurrentemente y además con un talento, cada vez que generes un torbellino, el martillo de la habilidad elemental mete un golpe coordinado junto con el golpe que te está tirando la ulti. Además, en uno de los talentos, cuando estás en consonancia taumatúrgica de la Aquelarre, además Prune activa una segunda habilidad elemental después de la primera, que es el golpe fuerte del martillo. Entonces sería elemental, ulti, elemental y rotamos con Prune. He hecho muchas pruebas y combinaciones de doble elemental, ulti y demás, y por el tema de las partículas es mejor elemental, ulti, elemental, o incluso si tienes buena recarga de energía, empezar con la ulti y luego hacer doble elemental después de la ulti para absorber el máximo de partículas posibles. No tiene más, eso es lo que hace el combo de skills. ¿Dónde está el bufo de Prune? En el resto de sitios. Primer talento de ascensión, mucho texto, pero es lo que os he explicado, que cuando tiras la ulti y tienes el martillo activo y el martillo hizo un cambio elemental, es decir, que previamente esté el enemigo aplicado de Pyro por Durin preferentemente, el martillo golpea coordinadamente con tu ulti. Entonces es un ataque coordinado con el martillo de tu ulti, que esto tiene que ver con la primera constelación y alguna otra cosa. Siguiente, el bufo. Resumen del mucho texto. Esto es un 50% de daño infligido a todo el equipo, básicamente. Los personajes cercanos del equipo obtienen el efecto de inspiración, no sé qué. Sí, es a todo el equipo, ¿ok? Este bufo, que dura 5 segundos, pero se reactiva cada vez que el martillo golpea coordinadamente con tu ulti, con ese talento, con lo cual siempre, en resumen, es un 50% de daño infligido a tu equipo siempre. Se activa en proporción a tu ataque total. Y dice, mucho texto, ¿no? Pero por cada punto de ataque, 0.025, por encima de los 2000 puntos de Prune, hasta un máximo de 50%. ¿Cuánto es esto? 4000.
El cálculo real de este talento, que es el importante, tienes que llegar a 4000. Si tienes 3500, pues en vez de 50%, reduces un 25%, con lo cual serían unos 37% del bufo aproximadamente. Pero bueno, os recomendaría que lleguéis siempre a 4000 y que siempre tengáis este 50% porque es bastante y es un multiplicador muy interesante. ¿Qué ocurre? Que aquí es donde viene la gente diciendo no va con cazador de dragones, porque el ataque base del cazador es muy bajo y porque el substat no es ataque, es vida. Pero si entiendes cómo funciona Prune y tienes a Nicole, porque es que Prune está hecha para jugarse con Nicole, yo ahora mismo tengo 2100 que viene pues de jugar la triple ataque, ahora entro con los artefactos, ¿vale? Pero voy a explicar bien el bufo. Y si yo hago así actualmente, que es meter el bufo de Nicole y Prune entra al campo y lo activa, mi Prune ahora mismo tiene 3300 a nivel 80. Más la C6, que no la he activado, pero son 350 a sí misma y al resto del equipo. Tendríamos ahora mismo en Prune 3700 de ataque. Y 3700 más el otro talento que aún no he explicado del aquelarre, que se activa cuando un personaje taumatúrgico hace una reacción y gana 60% más de ataque. 60% de los 600 base que tengo son otros 350. Entonces, 3700 de la C6 que aún no activé, y sí, depende de la C6, ahora entramos en esas cuestiones matemáticas. 3700 más los 350 extra que tengo del talento que no he activado son 4000. Prune llega a 4000 con Cazador de Dragones. Entonces, ¿merece la pena poner otra cosa porque no llegas a 4000? No, que es el único argumento de la gente que está pusheando el no va con Cazador de Dragones. Sí va con Cazador de Dragones. De hecho, es una locura el daño que aumenta Barca el Cazador de Dragones. ¿Qué ocurre? Que en algunas circunstancias puede que no llegues a los 4000. Entonces podrías mirar otro arma en caso de que te quedes lejos de 4000, es decir, de que estés en unos 3500 hacia abajo, que en vez de tener un 30 y pico % de daño infligido, o sea, en vez de tener un 50 tienes un 30 y pico % de daño infligido. Con 3500 es un 25% menos, es un 30 y pico, casi 40% de daño infligido. 37 me parece que es el cálculo exacto, 37 y medio. Entonces, si estás por debajo de 3500 y no llegas de ninguna forma, entonces puedes meterle otro arma que no fuera el Cazador de Dragones. Pero en la mayoría de casos, y sí tiene un poco que ver con la C6, aunque si tú consigues mejores ítems vas a poder no depender de la C6, entonces puedes llevar en casi todos los aspectos el Cazador de Dragones, incluso sin subirla. Porque si yo la subo ahora, aumenta mi ataque base 10 puntos y mi multiplicador otro 6% más. Esos son unos 40 puntos de ataque más luego los porcentuales de los ítems, como va triple ataque, igual son otros 100 o casi 150 solo de subirla hasta nivel 90, que no haría falta. Yo ya llego a 4000 sin subirla, con lo cual no voy a subirla porque no necesito subir más de nivel. Entonces, realmente Prune sí va a Cazador de Dragones. Y me diréis muchos, bueno Phil, pero Cazador de Dragones no puede llevarlo Nicole. No, porque en la rotación primero tienes que tirar el combo de Nicole y luego recién entrar con Prune, con los buffos de Nicole, y después de Prune Barca. Entonces, quien lleva Cazador de Dragones es Prune, no es Nicole, y le viene perfecto porque Prune va antes justo de Barca en la rotación de Barca. Ahora, el otro talento, el de hacer la historia, es muy corta, no os preocupéis. Y de hecho se va a la corte de Fontaine y es bastante divertido porque hace referencias a Saturne y toda la cuestión. Dice, se activa cuando hay más personajes taumatúrgicos en el equipo. Y dice, cuando un personaje taumatúrgico del equipo causa una reacción elemental contra un enemigo mientras está bajo el efecto de inspiración tintineante, es decir, la ulti, el ataque de Prune aumenta 60%. Esto es lo que os expliqué del ataque base, del porcentaje del ataque base. Si la reacción causada es torbellino, el ataque de dicho personaje aumenta 30%, es decir, Barca, porque vas con Durin y con Nicole, y el otro personaje que puede activar torbellino es Barca. Literalmente, es Barca el que activa el torbellino y gana 30% de ataque Barca. Entonces, esto es Prune. Ahora, las constelaciones. La primera, cada vez que el martillo hace un ataque coordinado, recuperas 2 puntos, una vez cada 1.8, que redondeando son 2 segundos, y como la rotación del equipo de Barca son 18 segundos, y el cooldown de Sulti también son 18 segundos, tenemos que regeneras 2 puntos, o sea, 18 puntos. De hecho, son 20 puntos de energía lo que regenera la C1, que hace que el coste de 70 pase a coste de 50. Spoiler, el equipo de Barca y Prune generan tan pocas partículas que aun con coste aproximado de 50, necesitas una burrada de recarga, que ahora entro en la recarga de energía de Prune. Luego, la C2 es más daño al final. Dice lo que aumenta el punto de ataque. A ver, mientras que el cascabel está en modo rastreador de ataque, Prune obtendrá el efecto no sé qué. Lo que aumenta. Ah, bueno, no, es 10% más de ataque para Prune, para llegar a esos 4000 mientras el cascabel golpea. Es decir,
De hecho, yo me paso de 4000 y me voy a 4200 por lo que estoy viendo. Porque una cosa que no os he comentado antes es que Nicole tiene el talento a nivel 9. No a nivel 10. El nivel 10 me daría 30% más de ataque, que no es mucho, pero sigue sumando al ataque de Prune. Entonces, de hecho, creo que mi Prune se va a 4200. Creo que podría no haberla ni siquiera subido de nivel 70. O sea que, de hecho, he malgastado recursos al subir al 80. Pero bueno, volvemos. 10% más de ataque para Prune y dice que si al golpear un enemigo con un cascabel el martillo ha sufrido un cambio, su ataque aumenta un 5% adicional, o sea, 15%. El ataque puede aumentar de esta forma hasta el 40% de esta manera. Es decir, la C2, de hecho, aunque llevéis cazador de dragones y sin contar con el cálculo que os he explicado antes, puedes llegar a 4000 en casi todos los aspectos, como acabamos de comprobar. Es decir, ya una vez tienes C2 de Prune, siempre va cazador de dragones. Siempre, porque os he hecho el cálculo de antes sin contar con esto de aquí. Luego, esto es la última más 3 y la C5 es la elemental más 3. La C4, cuando el martillo golpea a un enemigo tras sufrir daño elemental, rebota y cae y hace un golpe adicional del 80% del ataque de Prune, es decir, es un golpe extra más fuerte. Y la C6 sí que es importante, y lo he explicado antes, y dice que primero aumenta 4 segundos la ulti para que tenga full uptime. No termina de tenerlo, creo que tiene 12, 18, más 4, 16, 18. No es full uptime, pero es más cómoda. Pero sobre todo es la segunda pasiva, cuando un personaje del equipo bajo el efecto de inspiración tintineante, es decir, dentro de la ulti de Prune, causa una reacción elemental contra un enemigo, es decir, Barca, un torbellino principalmente, bueno, cualquier carry, el ataque de Prune y los personajes en uso cercano, es decir, todo el equipo, aumenta 350% de ataque. Esta sí que nos ayuda bastante, pero acabáis de ver que a partir de C2 ya casi que llegas al máximo de ataque, los 4000, que es prácticamente la pasiva más importante de Prune, y luego esto, meterle 350 de ataque a todo el equipo, al carry, a Durin, también es muy importante. Pero bueno, la C6 si no la tenéis no pasa nada, con esta de aquí prácticamente siempre vais a llevar cazador de dragones. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que, señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Luego, artefactos. Pues básicamente puedes llevar los dos sets, tanto el set de la Aquelarre, porque Prune lo va a activar y daría pues tanto daño a Nemo, 40 al equipo por sí misma, como 40% de daño elemental al carry que en ese momento esté golpeando, que es como funciona el set. Pero como principalmente vais a llevar a Nicole con el set, que es quien mejor la activa, Prune va sombra verde en este equipo, y en la mayoría de equipos también va sombra verde. 40% de resistencias elementales 10 segundos, y justo como ella es la que por el cazador de dragones va antes de Barca, haces el sombra verde y cambias a Barca, que justo se beneficia de los 10 segundos, y de hecho Barca en campo está 10-11 segundos, o sea que el buff es perfecto, y así el daño piro es más daño porque está aprovechándose de la bajada de resistencias. ¿Y cómo funciona? Ataque, recarga, ataque, recarga. El casco, ataque, recarga. Si podéis tener ataque plano en los substat, por todo lo que os he explicado, llegar a 4000, mejor todavía. Aquí tengo ataque plano, pero no mucho. Aquí ataque plano sin dupes. Aquí sí que tengo 39 ataque plano. Y luego flor y pluma, ataque porcentual, todo el que podáis, y recarga de energía. Como veis aquí, 13-18. Y aquí 25 de recarga, que es un montón, pero no tengo ataque porcentual. Pero bueno, ya me paso de 4000. Si os falta, como veis, podríais tener una flor de 25% de ataque sin ser Prune C6 y llegar a 4000 de ataque. Eso sí, y aquí viene el problema, y sí, es un problemilla. Prune, para tener permaulti en los equipos de Barca, que genera muy poca energía, necesita 200 de recarga. 200 exactos, además. En mi caso, que tengo 197, me pasa que en alguna rotación, si no la hago perfecta, no tengo ulti, o cuando estoy jugando rotaciones seguidas una detrás de otra en el Dummy para comprobar los DPS, mientras más van pasando rotaciones, más me pasa que se nota que Prune hay un punto en el que cada vez tiene menos energía, y hay un punto a partir de la sexta, séptima rotación que no tiene permaulti. Entonces, son 200 exactos.
exactos para que tenga permaulti en el equipo de Barca, porque el equipo de Barca genera extremadamente poca energía. De hecho, Durin en todos los equipos con 130 tiene permaulti, y aquí con el equipo de Barca 141 me pasa lo mismo que os he explicado con Prun. Cuanto más avanzo rotaciones hay un punto que digo, vale, no voy a tener permaulti y en la siguiente rotación ya no hay ulti. Y luego, después del set triple ataque recarga y buscar pues main stat de ataque porcentual, abajo recarga y ataque plano, y aquí porcentual recarga y no plano, solo porcentual y recarga. ¿Qué armas lleva? El cazador de dragones, si es que no tiene otra, va a cazador de dragones, en el 99% de los casos, casi siempre cuando tengas la C2. Y luego, ¿qué podría llevar? Señor de la pantalla, cazador de dragones, no la he subido mucho, soy nuevo, no tengo la C2, no llego a 4000, de hecho no llego ni a 3500, no la juego con Nicole, imposible que no la juegues con Nicole, porque de hecho el equipo es Prun, Nicole, Durin. Pues bien, puede llevar el Atlas Celestial de permanente, puede llevar el Ojo del Juramento, que es mucho ataque y recarga de energía, que es el que también recomendé para Nicole, y en general casi cualquier arma que te dé ataque te va a ayudar, como el Cuentos de Dodoko, que también recomendé en Nicole, y bueno, cualquier ataque básicamente de las armas, como el Ojo de la Perspicacia, que es este que sabéis que sale muchas veces en el permanente y para muchos es un dolor de narices. Pues básicamente cualquier arma de ataque, hay uno de la Forja de Fontaine, creo que también es ataque o algo así, cualquier ataque sirve. Pero la realidad, con los cálculos que os he explicado y todo lo demás, en la mayoría, alguna excepción tiene que haber, pero en la mayoría de casos vais a llevar a Prun con el cazador de dragones, meterle 48% de ataque a Barca o a Klee o a quien sea. Es un plus espectacularmente poderoso. Y equipos, pues básicamente la core más fuerte es esta de Barca. Como habéis visto, Prun, hay muchas pasivas que solo activas si hay un personaje taumatúrgico en el equipo. Entonces, si vais a jugar a Prun con todos estos buffos tan fuertes, sería de jugar algún equipo de Prun con otro personaje taumatúrgico, dado que es cazador de dragones, más sombra verde, más buffer de ataque y buffer de daño infligido. Pues básicamente Prun sería una pieza muy buena en una especie de nacional. ¿Os acordáis de los nacionales antiguos que se jugaba Shinkyu, Xiangling, Bennett y a veces Sakarosa, a veces Fischl? Pues Prun, por ejemplo, aquí iría muy bien metiéndole el bufo, por ejemplo, a Xiangling. Y otra variante muy increíblemente sorprendente de Prun son los internacionales. El internacional de Tartaglia o de Hayato antiguo que se jugaba con Kazuha. Kazuha C2 sigue dando mejor resultado que Prun, pero a día de hoy, si Kazuha no es C2, Prun, que mete el mismo sombra verde que Kazuha y bufos más fuertes que Kazuha si es C6 y cazador de dragones al equipo, Prun en el equipo de Tartaglia metiendo el cazador de dragones a Xiangling, a Tartaglia o a Hayato si queréis, ok, pero no es lo más óptimo. Prun en el internacional Tartaglia y Hayato es muy fuerte, o si incluso juegas Prun, Durin, Nicole, Tartaglia o Prun, Durin, Nicole, Hayato, también es muy poderosa y mete los buffos y activa todos los buffos al equipo. Así que los internacionales ahora, nuevo Prime con Prun y Sakarosa queda un poco más para las reacciones lunares y los equipos de maestría como el equipo de Flins. Pero bueno, Nicole C2 Arma mejor el equipo de Flins y es mejor que Sakarosa. Así que poquito más. Esta es la build de Prun, corta de hecho, pero es que no hace falta hablar más porque no hay más contenido de Prun. O sea, os podría aquí enredar y decir mil tonterías técnicas para parecer que sé mucho, pero la realidad es que Prun es fácil. Es elemental, ulti, elemental, o si podéis ulti, elemental, elemental. Y su core de equipo principal es Prun, Durin, Nicole. Va a cazador de dragones, sombra verde, triple ataque, recarga, porque pues ya sabéis, porque sí que llegas a los 4000, a pesar de que mucha gente estuvo topesada, que no, miñi, que sí, ya habéis visto que llega de sobra, tiene 80.000 multiplicadores. De hecho, creo que en rotación limpia igual hasta me acerco a los 5000 de ataque y me sobraría el ataque. Y eso significa que no debería haberla subido al 80, la tendría que haber dejado al 70, porque en el 70, si ya llegó a 4000 a nivel 70, ya no necesito subirla más, y los talentos tampoco se suben, con lo cual es un ahorro total de recursos y resina. ¡Poquito más! Gracias por llegar hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chaito.